En 2011, Sony tuvo una idea que sobre el papel era perfecta: meter una PlayStation dentro de un teléfono. No un teléfono que jugara bien, un teléfono que fuera literalmente una consola certificada por PlayStation. El primero y único en la historia con ese sello. Lo anunciaron en el evento más caro y más visto de la televisión mundial, el Super Bowl, con un comercial tan perturbador que todavía hoy aparece en listas de los anuncios más incómodos jamás emitidos. 2 meses después de salir a la venta, ese teléfono valía la mitad de lo que costaba el día del lanzamiento. Y en menos de 2 años, Sony hizo algo que no había hecho con ninguna otra línea de su catálogo. Lo mató, no le hizo sucesor y jamás volvió a intentarlo. ¿Qué pasó entre el Super Bowl y el cementerio? Eso es lo que vamos a diseccionar hoy. Para entender el Xperia Play hay que entender un dato incómodo. En 2011, los videojuegos en el móvil dejaron de ser un chiste. Angry Birds llevaba desde 2009 destrozando récords de descargas. El App Store de Apple ya movía millones. Y de repente, cualquier persona con un smartphone de gama media tenía en el bolsillo más poder de juego casual que una consola portátil de hace 5 años. Nintendo lo vio venir. Su presidente, Satoru Iwata, salió públicamente a llamar de baja calidad a los juegos de móvil. Básicamente les dijo a los jugadores casuales: ustedes no cuentan. Los jugadores casuales, por su parte, siguieron descargando Angry Birds. Sony estaba en medio de ese cruce de fuego. Tenía la PSP, una consola dedicada que empezaba a sentir el frío del smartphone. Y tenía una decisión que tomar: pelear en el terreno de las consolas dedicadas o meterse directamente en el bolsillo donde ya estaba ganando la guerra el enemigo. Eligió las dos cosas a la vez. Ese fue el problema. ¿Con quién quería competir Sony con este dispositivo? No con un fabricante de teléfonos. Quería competir con Nintendo, directamente en el terreno del gaming portátil dedicado. Y de paso, frenar la sangría de jugadores que se estaba yendo hacia el iPhone y su ecosistema de apps baratas. La lógica interna era más o menos esta: si el usuario ya va a jugar en un móvil de todas formas, que ese móvil sea nuestro, con nuestra marca, con nuestros controles y con nuestro catálogo. Un caballo de Troya con el logo de PlayStation. El plan tenía sentido en una diapositiva de PowerPoint. El problema es que Sony ya tenía una consola portátil llamada PSP y estaba a punto de lanzar su sucesora, la PS Vita. Es decir, Sony estaba a punto de competir contra sí misma con 3 dispositivos distintos peleando por el mismo bolsillo del mismo usuario. Para colmo, la idea ni siquiera era nueva. Sony Ericsson tenía patentada una pantalla giratoria tipo consola desde 2006, 5 años antes de que el Xperia Play viera la luz. Llevaban media década dándole vueltas a la idea de un híbrido teléfono-consola sin decidirse a lanzarlo. Cuando por fin lo lanzaron, el mercado ya había cambiado por completo. Sony no escatimó en presentación. El Xperia Play se anunció el 6 de febrero de 2011 durante el Super Bowl, el escaparate publicitario más caro del planeta. El comercial mostraba al robot verde de Android siendo operado en un callejón oscuro y sórdido, tipo quirófano clandestino, para que le injertaran dedos humanos. El cierre: Android está listo para jugar. La reacción fue dividida, por decirlo con elegancia. ¿Y este pequeño trozo de mierda? Terminó en listas de los anuncios de Super Bowl más controvertidos de la historia por su estética de body horror digna de película de terror barata. Que tu campaña de lanzamiento genere más titulares por ser inquietante que por ser convincente no es, precisamente, el mejor comienzo. Una semana después, en el Mobile World Congress de Barcelona, llegó la presentación oficial, y ahí sí, hardware sobre la mesa, pantalla táctil de 4 pulgadas, resolución 854 x 480, procesador Qualcomm Snapdragon a 1 GHz con GPU Adreno 205, 512 MB de RAM y apenas 400 MB de almacenamiento interno, batería de 1500 mAh, Android 2.3 Gingerbread de fábrica y la joya de la corona, un panel deslizante con mando completo estilo PlayStation. Oh my god, this is incredible. Cruceta digital, botones, círculo, cruz, cuadrado, triángulo, 2 gatillos en barra R y 2 paneles táctiles haciendo de sticks analógicos. Para 2011, esto era la promesa de tener una consola de bolsillo con certificación oficial de PlayStation. Para hoy es el equivalente a comprar un teléfono con una calculadora científica soldada al lateral. Una idea que suena a ciencia ficción hasta que te preguntas cuántas veces al día realmente la vas a usar. El teléfono pesaba 175 gramos y tenía 16 milímetros de grosor. Para ponerlo en perspectiva, era literalmente el doble de grueso que los smartphones que empezaban a ponerse de moda ese mismo año. Todo ese volumen extra solo para el mando. Hay que ser
justos, el mando en sí, cuando funcionaba de maravilla. Los analistas de la época coincidían en algo poco común para un producto de Sony Ericsson. La ergonomía del gamepad era excelente y el mecanismo deslizante, sorprendentemente resistente. No era un gadget frágil de feria, era un control físico bien construido. Además, técnicamente era un hito real, el primer teléfono del mundo en obtener la certificación oficial PlayStation Certified. El primero, no uno más. Eso abría la puerta sobre el papel a un ecosistema entero de juegos optimizados y clásicos de PlayStation 1 corriendo de forma nativa en un móvil. Sony también jugó bien la carta de los desarrolladores externos. Firmó acuerdos con Gameloft, Electronic Arts y Activision, prometiendo más de 180 juegos disponibles y un ritmo de 3 lanzamientos nuevos por semana. Sobre el papel, era el ecosistema de gaming móvil más ambicioso que se había anunciado hasta la fecha. El catálogo prometido no llegó. De los 180 juegos anunciados y los 3 lanzamientos semanales, la realidad en el día del lanzamiento fue una sola aplicación llamada PlayStation Pocket, con un único juego preinstalado, Crash Bandicoot, y ya, el resto del catálogo prometido de clásicos, Siphon Filter, Medieval, Cool Borders 2, Destruction Derby, Jumping Flash, llegó goteando, meses después, y muchos títulos apenas superaron las 1000 descargas. Golpe 2. Los juegos optimizados no lo estaban tanto. La mayoría de los títulos disponibles en el Android Market eran simples ports de juegos táctiles con botones físicos pegados encima. Varios reviewers de la época señalaron el mismo problema. Dentro del propio juego nunca sabías si tenías que usar el gamepad, la pantalla táctil o el acelerómetro. Un mando físico de PlayStation que la mitad del tiempo el juego ignoraba. El hardware ya nacía viejo. Un procesador a 1 GHz cuando la competencia en gama alta ya iba por el doble, una batería de apenas 1500 mAh y una cámara de 5 megapíxeles calificada de decepcionante por prácticamente toda la prensa especializada. Golpe 4, el más humillante. El precio se desplomó a la mitad en apenas 2 meses, de $200 con contrato a $100, 2 meses. Un analista de la época lo comparó con el efecto Osborne, ese fenómeno donde anunciar, o en este caso insinuar, el sucesor de un producto mata las ventas del producto actual antes de tiempo. Y es que mientras el Xperia Play agonizaba en las tiendas, Sony ya estaba anunciando su verdadera consola portátil de nueva generación, la PlayStation Vita. Sony le hizo la competencia a su propio teléfono. Aquí, justo antes del golpe final, viene la subida de esperanza, que daba la promesa de PlayStation Suite, el ecosistema completo de emulación que iba a convertir cualquier Android certificado en una máquina retro definitiva. Sonaba a la salvación. Esa salvación nunca llegó a tiempo, y cuando por fin las ventas de juegos individuales apenas alcanzaban las 1000 descargas por título, la sentencia ya estaba escrita. Sony jamás lanzó un sucesor del Xperia Play, ni una segunda generación, ni una versión mejorada, ni un Xperia Play 2 que corrigiera lo aprendido. Simplemente lo enterraron y nunca más volvieron a intentarlo. Eso no me lo esperaba. Sony tuvo en sus manos el primer teléfono del mundo con el sello oficial de PlayStation. Tuvo el respaldo de Gameloft, Electronic Arts y Activision. Tuvo un anuncio en el Super Bowl. Tuvo 5 años de patente antes de decidirse a lanzarlo. Y aún así lo hundió con la decisión más básica que existe en cualquier lanzamiento: prometer un ecosistema de cientos de juegos y entregar uno solo, Crash Bandicoot, solo en la fiesta, mirando cómo todos los invitados prometidos jamás llegaron. Moraleja: puedes tener la certificación, la marca y el comercial más caro de la televisión mundial. Si el día del lanzamiento no tienes el contenido que prometiste, no tienes un producto, tienes un tráiler con precio de venta al público. Y ahora, para ustedes, si Sony hubiera lanzado el Xperia Play con el catálogo completo desde el primer día, ¿creen que habría sobrevivido a la llegada de la PS Vita? Déjenlo en los comentarios. Si te gusta desenterrar estas historias tanto como a nosotros, el botón de suscribirse está justo ahí abajo. Y con la campana activada te avisamos en cuanto desenterremos el siguiente capítulo del baúl, porque lo que viene también va a doler.